Y con esa energía del Ávila en nuestra querida Caracas, Venezuela, nosotros continuamos con más de Buenos Días por BPI TV, contagiados con ese hermoso paisaje. Miren el cielo, la montaña, cómo se ven los rayos del sol reflejado entre las nubes, los pajaritos. Bueno, realmente una imagen que nos permite relajarnos y valorar aún más lo que tenemos en nuestro país. Gracias a todos ustedes que se van sumando a nuestra transmisión en vivo. Son las 8:03 de la mañana, estamos en el primer día del mes de junio y ya está lista con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos ponga en perspectiva con lo que es noticia en los países de la región. Gaby, buenos días, bienvenida. Buenos días, Marjorie. Sí, me encantan tus amaneceres aquí en Miami con este aluciné y me cambiaste el mood del día. Además que nos Gracias de verdad conectamos por con esa ese imagen. latir de nuestro Ávila y de esos hermosos paisajes que tenemos en Venezuela. Y bueno, es como que lo extrañamos, pero al mismo tiempo lo tenemos cerquita. Así es, y bueno, y la nostalgia nos empaña los ojos, pero bueno, hay que seguir adelante y por lo menos disfrutarlos juntos. Hay muchísima información, Marjorie, y no sé con qué quieres Bueno, comenzar. me imagino que quieres abrir con la polémica visita de Nicolás Maduro a Brasil por esta cumbre sudamericana. No sé qué te ha Bueno, parecido. es insólito que, o sea, aquí simplificando las cosas de la manera más sutil, es impresionante ver que se repite un patrón que vivió una y otra vez nuestra región con Fidel Castro. Aquí se normaliza la violación de derechos humanos. Aquí los presidentes, cansados por diferentes circunstancias, porque son amigos, sencillamente le dan la mano a Nicolás Maduro y no le piden absolutamente nada a cambio. Porque yo creo que el presidente de Chile dio en algunos puntos específicos que me parecen magistrales. Obviamente no todo el mundo puede estar de acuerdo, pero en mi visión personal, él dijo, está bien que vengas nuevamente al concierto internacional, que podamos volver a sentarnos contigo. Pero el tema allí es que un presidente responsable le puede decir, bienvenido Nicolás Maduro, vamos nuevamente al concierto internacional, vamos nuevamente a la comunidad internacional, pero, pero, y allí comienzas con una serie de exigencias, porque si lo vas a traer a la mesa es para decirle en su cara que tiene que iniciar una transición democrática en su país, porque si no, no cabe bajo ninguna circunstancia que tú digas que traes a Nicolás Maduro porque estás apoyando la democracia y la defensa de los derechos humanos. Es un contrasentido, una falta de respeto, no solamente con los venezolanos, que ya nos duele bastante, sino, por ejemplo, con los brasileros que han tendido la mano a miles de migrantes que hacen ahora vida en ese país, que en algunas circunstancias fue difícil que ellos pudieran adecuarse a países como Colombia, que ha recibido a más de 2 millones de migrantes y esto colapsó por algunos momentos los servicios públicos. Ellos tuvieron que dar un poquito, ceder un poquito de su espacio para esos venezolanos y que como si nada, borrón y cuenta nueva se diga esto es preocupante. Adicionalmente, la manera en la que la presenta el presidente de Brasil, Lula da Silva. Él habla de una narrativa construida, es decir, los 7 millones de venezolanos que nos fuimos, tuvimos un sueño o nos metieron, no sé, el método Sofka, no me acuerdo cómo se llamaba, nos quedamos dormidos, nos pusieron un audífono y nos metieron una narrativa porque Venezuela estaba impecable, perfecta, pero decidimos emprender nuevos rumbos. Chile le dice específicamente a Brasil, no es una construcción narrativa, es una realidad, es seria y he tenido la oportunidad de verle a los ojos el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy en día están en nuestra patria. A eso justamente apunta el presidente de Chile. Y adicionalmente, primero, considerar que es un presidente de izquierda y normalmente la naturaleza de la izquierda automáticamente debería defender los derechos humanos. El tema aquí es que ahora los de izquierda, como también son violadores de derechos humanos y en algún momento fueron grandes impulsores de la creación de organismos multilaterales para la defensa de esos derechos humanos, ahora no quieren
que los acusen de violadores de derechos humanos. Un presidente de izquierda y un presidente de derecha pusieron en su lugar a Lula da Silva, presidente de Brasil, al presidente de Argentina, que también se le olvidó absolutamente todo lo que ha hecho Nicolás Maduro y Hugo Chávez. El presidente de Uruguay, de derecha, Lacalle Pou, transmitió sus palabras y dijo que tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no hayan presos políticos. Lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo, porque es justamente eso. Estás dialogando, estás presionando para obtener lo mínimo, las garantías básicas que requieren los venezolanos para ir a las urnas y poder votar, y de la nada, sin pedir nada a cambio, recibes a Nicolás Maduro y ya hablas de hasta llevarlos hasta el BRICS. O sea, no solamente hacerle acuerdos aquí regionales, sino que llevarlos a negociar con Rusia, con India, con las grandes potencias del mundo. Realmente esa es la diplomacia que quiere América Latina. Hay muchas críticas que se dan a Lula da Silva y al presidente de Argentina, pero al final nada cuenta. Al final los pueblos olvidan muy fácilmente, y hoy Nicolás Maduro está en esa plataforma internacional sin que nadie le exija ni le pida nada. Él ya se convirtió en un hombre democrático porque es una narrativa. Lo que hemos vivido los venezolanos quizás es solo un sueño, una pesadilla que solamente está en nuestras cabezas. Ahora, recibirlo con honores y sobre todo las declaraciones del presidente Lula le ha traído un costo político, generó el rechazo de presidentes de América Latina, de congresistas de Brasil y además de organizaciones que defienden los derechos humanos por esta declaración que dio de la narrativa en Venezuela. ¿Qué hay detrás? O sea, se habla de los convenios entre Venezuela y Brasil. ¿Por qué Lula asume este compromiso en defensa de Maduro si sabía que esto implicaba para él el rechazo de muchas organizaciones? Bueno, porque esto es un plan a largo plazo, Marjorie. Ellos no les importa cobrar un poquito, retroceder un poquito hoy para que el largo plazo tenga mayores resultados. Si tú te pones a ver el discurso que dio Nicolás Maduro ahí en Brasil, en esa cumbre latinoamericana que prácticamente la diseñaron para él comienza a hacer una retrospectiva de todo lo que logró Hugo Chávez en su momento. Ese Hugo Chávez estaba con Lula da Silva en el poder y estaban construyendo el Foro de Sao Paulo, toda esta maquinaria que poco a poco, con mucha paciencia, a lo largo de 2 décadas, ha logrado los resultados que tienen hoy en el continente. Y eso precisamente es el plan que tiene Lula da Silva. Hoy le cuesta. Los senadores van y le gritan asesino a Nicolás Maduro en una sesión, critican a Lula da Silva un ratico, pero él está construyendo la mira hacia allá. Lo voy a volver a poner en el escenario internacional. Se trata de muchísimo dinero. Recuerda que ellos están justamente también con ese tema, la nueva organización geopolítica mundial, los nuevos ejes del poder. Si Venezuela entra del otro lado, del lado del mal, como los llamamos nosotros, tiene mucha energía, mucho poder, mucha materia prima y un país que realmente está virgen, que le puedes otorgar a cualquiera de estas naciones peligrosas y poder entonces extraer hasta lo mínimo, pero son las riquezas de nosotros los venezolanos. Y no tenemos, estamos completamente indefensos para oponernos a que otras fortalezas, otras potencias extranjeras se adueñen de nuestro país en pro de todo este plan. Sin embargo, Lula da Silva lo tiene muy claro, lo ha venido construyendo desde la época de Fidel Castro y no le importa darle un espaldarazo a Nicolás Maduro, porque eso de aquí a 10 años, a una década, va a traer más beneficios que lo que pueden representar algunas críticas que se mueren en 2 semanas, Marjorie, porque esa es otra, se nos olvida rapidito. Ahora, si nos venimos ahora al panorama político aquí en Estados Unidos, vemos a Ron DeSantis con su ley anti-inmigrantes, también un discurso muy similar del expresidente Donald Trump y recientemente Mike Pence confirmó el lanzamiento oficial de su candidatura a la Casa Blanca para este 7 de junio. Si cambiamos de tema para traerlo a colación aquí, el tema de la inmigración que nos ocupa por la cantidad de hispanos y en especial venezolanos que están haciendo vida aquí en Estados Unidos, ¿cómo este abanico de posibles candidatos pudiese tener una incidencia en este sentido?
Bueno, obviamente cada una de las candidaturas va apuntando hacia uno u otro lado. Lo que pasa es que hay serias diferencias aquí. En primer lugar, lo que te he dicho antes, Marjorie, al final los políticos no están comprometidos con resolver el tema migratorio, ninguno de los dos partidos. Ellos tienen las herramientas para hacerlo, pero sencillamente nosotros somos utilizados como un chantaje político para un lado y para el otro. Y cada vez que vas a ver un presidente nuevo va a decir que ahora sí la reforma migratoria viene y está muy cerca. Para entender los puntos de vista, los republicanos hablan de mucha seguridad fronteriza, que la frontera tiene que estar asegurada como cualquier país soberano del mundo y que la migración ilegal debe reducirse al mínimo. La administración de Joe Biden, luego del título 42, está tratando de impulsar parte de esa retórica, asegurando que las personas van a ser deportadas y todo eso, pero en las líneas generales siempre están diciendo, yo voy a recibir a los migrantes, no puedo devolver a los nicaragüenses, venezolanos y cubanos que viven en las dictaduras, y obviamente esto jala más migración irregular. Internamente pasa algo bien particular aquí. Propuestas que son muy controversiales son a veces apoyadas internamente y no son propuestas descabelladas porque existen en otros países de Europa, países que tienen alto número de migrantes y que si bien son muy buenos y acogen a 100.000 personas a través de un parol humanitario, también tienen que decir, ojo, no pueden venir tantos, ni puedo darle ciudadanía a tantos. Por ejemplo, la propuesta de Donald Trump, independientemente de cuál sea nuestra opinión personal sobre esa propuesta. Él dice algo que podría ser cierto y estuve como indagando y la mayoría de las personas dice, es algo interesante que se aplica en otros países. Él dice que en el primer día o la primera semana de asumir nuevamente la presidencia, él le va a quitar la ciudadanía automática, no a los migrantes que vinimos por parol y nos casamos, no. En dos situaciones particulares que podrían tener lógica. Sobre todo la segunda es la que me parece más injusta. Hay personas, y yo creo que tú, Marjorie, y gran parte de nuestra audiencia, conoce a personas que son nicaragüenses, bolivianos, venezolanos, que 3 meses antes de dar a luz se vienen a Estados Unidos, dan a luz a su bebé y se devuelven con su muchacho a esperar 18 años para que ellos tengan la oportunidad de vivir en Estados Unidos o incluso puedan pedir a sus padres. ¿Tú crees que para una nación es justo que una persona venga, le haga ciudadano, se devuelva y no pague durante 18 meses impuestos y de la nada, sin haber hecho nada, sin haber trabajado por ese país que te va a otorgar ese beneficio, se merezca ese país que eso suceda? Yo creo que hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo. En el tema de los migrantes indocumentados, hay que apuntar esa palabra indocumentados, porque Donald Trump hace una salvedad, dice, si uno de los padres tiene green card, ni siquiera es ciudadano, o es ciudadano, obviamente ese niño automáticamente obtiene la ciudadanía. Pero ¿por qué una persona que igual entró ilegalmente, violó las leyes de este país, vino y tuvo un niño? ¿Por qué ese niño tiene la ciudadanía automática? En varias naciones no es así. Podría tenerla como por ejemplo en el matrimonio. Bueno, tienes la ciudadanía temporal, pero tienes que vivir 3 años o 5 años aquí. O sea, que hayan unas condiciones mínimas, que no sea automático. En ese punto a mí me llama la atención y podría ser interesante, sobre todo por la cantidad de personas que una arrastra a 10 o a 15 personas. Y obviamente todos empiezan a ingresar ahí. Ojo, yo siempre creo que mientras más legales estemos, mejor. Este país necesita a mucha gente joven y los hispanos damos más hijos que los americanos.
Siempre eso yo lo dejaría en segundo lugar, porque creo que el tema fronterizo es mucho más profundo, pero al final de cuentas ninguno está casado con nada. La ley dignidad tiene cosas maravillosas que son muy aprovechables, pero por ejemplo, conversábamos esta semana con Rick Scott y él dice, no, bueno, esa ley después porque hay que asegurar la frontera, pero ¿qué estás haciendo para asegurar la frontera? Bueno, está esta propuesta que los demócratas no van a aprobar y ahí te quedaste, el juego está trancado y no apruebas ni la legalización ni el asegurar la frontera. Siempre se ha dicho que el tema migratorio es utilizado como bandera política por los candidatos y después se olvidan realmente de estas políticas migratorias. ¿Tú crees que esta realidad se va a volver a repetir con todo lo que está pasando, que veíamos en las noticias, que encontraron 10 nuevos cuerpos en la selva del Darién? ¿Forma parte de esta realidad de los migrantes queriendo cumplir ese sueño americano? Marjorie, esto no se va a detener. Hemos visto que dicen que se ha reducido en un 50% la llegada de migrantes si lo tomas partiendo del número de esa última semana del título 42. Siguen llegando 3.000 personas a Estados Unidos. México reporta que recibe menos de 1.000 porque no tiene capacidad de más de eso. Ahí te queda un remanente de 2.000 personas. ¿Realmente están deportando a 2.000 personas diarias de Estados Unidos? Yo no lo creo. Entonces, esto va a seguir ocurriendo porque si siguen entrando a Estados Unidos, la voz se sigue corriendo y los ciudadanos siguen intentando caminar por el Darién, irse por 4 o 5 países de América Latina para llegar. Y el tema aquí es la vulnerabilidad de esas personas, Marjorie. Los números son terribles. En los últimos meses, 170.000 migrantes cruzaron esa selva del Darién. Acaban de encontrar este miércoles 10 cuerpos ahogados. ¿Cuántos más están allí ahogados? Porque ahí ni siquiera hay señal de celular. Y los números de esos 170.000, 50% son niños o adolescentes. Y un 20% de esos son pequeños niños que van en brazos de menos de 5 años. Imagínate el riesgo que están asumiendo esas familias y también por desesperación, Marjorie, porque en nuestros países no tienen prosperidad. Entonces, criticas a Estados Unidos, pero también critiquémonos mismos. Obviamente en las circunstancias que está Venezuela, los venezolanos hacemos todo lo que podemos, tenemos un régimen que nos tiene aquí la soga al cuello, pero Latinoamérica está muy mal, está muy corrompida, permiten que presidentes que han estado incursos en temas de corrupción los vuelvan a elegir una y otra vez. Realmente tenemos que tener responsabilidad de a quién elegimos, cómo aportamos ese voto para que dirijan nuestro país y no tengamos que estar en esta desesperación de huir y tratar de llegar a Estados Unidos. Gaby, no sé si tienes información actualizada sobre qué ha pasado con los migrantes que están en Nueva York. Tengo entendido que habilitaron un lugar que había funcionado como una cárcel para poderlos recluir. Allí no están presos, pero es como que no se dan abasto los hoteles para poderles dar facilidad para que puedan dormir y puedan ser atendidos. Sí, bueno, cuando estamos hablando de un universo en 2 años y medio de más de 6 millones de migrantes, por lo menos las detenciones que se han dado en la frontera, imagínate la cantidad de gente. Se dice que diariamente a Nueva York le cuesta entre 1 millón y 4 millones de dólares diarios atender a esos migrantes. No se dan abasto, los tenían en la ciudad, el alcalde de Nueva York los estaba mandando a otras ciudades, esas ciudades se quejaron, dijeron no los podemos recibir. Entonces hay varias propuestas y hasta ahora ninguna ha cuajado. Se hablaba de un McDonald's que además era el McDonald's que más dólares producía en el mundo entero. Era un McDonald's con un edificio completo, ahí iban a poner a los migrantes en pleno Times Square. Eso hubiese sido una locura porque obviamente es un epicentro turístico y no es para tener un edificio de migrantes. Se habló de otra cárcel. Ahora se habló esta semana, y es a lo que te refieres, a una cárcel, imagínate, con celdas, las personas tendrían que vivir allí con celdas y al parecer no se permite si las familias tienen niños menores y todo eso, en donde es un centro penitenciario al norte de Central Park, cerca de Harlem. Allí habilitarían una prisión que tiene varios años deshabitada y allí meterían a los migrantes, pero tendría que ser provisional, porque en qué condiciones vives
tú como ciudadano común en una cárcel, teniendo una celda, o sea, tu casa va a ser una celda, qué tipo de ventanas y condiciones se puede dar para una persona normal. Están desesperados, no hayan qué hacer y ese es el resultado de una migración desordenada. Los demócratas quieren ayudar a los migrantes, obviamente los migrantes les decimos gracias, pero cuando lo haces de manera desordenada, este es el resultado. Nueva York tiene que asumir la atención de estas personas porque es una ciudad santuario, pero cuando te llegan tantas, es imposible atenderlos a todos y es imposible tenerlos en la ciudad y es un problema para las personas que están allí y las autoridades se tienen que deber a las personas que votan por ellos, a sus ciudadanos. Venezuela podría ser, muy amorosa y recibir a todo el mundo, pero tiene que tener en primer lugar a sus venezolanos, a sus ciudadanos. Entonces, México, Nueva York es la materialización del caos fronterizo y que esto se va a venir repitiendo y va a empezar a crecer en otras ciudades como Chicago. Y es por eso que Ron DeSantis ha aplicado una ley para que los migrantes legales, los que tienen papeles, puedan hacer vida completamente en esta nación, puedan recibir salarios completos, no como migrantes ilegales que les pagan por debajo y por tanto les pagan muy poco. Y obviamente eso se lleva por el medio a los migrantes ilegales. Ya han habido varias empresas que han tomado decisiones serias de cortar relaciones con cualquier tipo de migración o de empresa que tenga migrantes que no tienen papeles y eso va a seguir creciendo aquí. Él está apostando por la migración legal, sí quiere migrantes en Florida, Florida en su mayoría son hispanos, pero los migrantes indocumentados, él dice, bueno, que los reciban quienes quisieron que ellos entraran ilegalmente al país. Claro, también hay que poner en la palestra otra realidad y es lo que se están tardando los permisos de trabajo para que estas personas puedan valerse por sí mismas de manera legal, como tú lo señalas. Veía que en este momento hay protestas de productores en Homestead porque están en contra de las restricciones tan fuertes laborales para los inmigrantes que le han dado tanto a este país. Esto sin contar lo que está pasando en México, donde muchos de ellos no han conseguido los permisos para poderse trasladar entre un estado y otro, no han podido ingresar, dicen que sigue existiendo este retraso en la aplicación CBP One, o sea, es un problema bastante complejo. Es que parece mentira, eso normalmente no pasaba. Estados Unidos tenía muy bien atajados todos sus procesos administrativos. Si hablas de la aplicación CBP One, que tiene que recibir 1.000 personas diarias, es por lo menos el compromiso, la gente hace su cita, pide el asilo y comienza un proceso legal para entrar a Estados Unidos. Al parecer la aplicación tiene muchas fallas y ya ha pasado más de un mes y han corregido algunas y otras todavía están por corregirse. Eso está fallando. Lo que tú decías de los permisos de trabajo, increíble, han tenido que incluso aprobar automáticamente las renovaciones para no pasar por el tema administrativo porque están saturados. En el tema de los pasaportes, hasta con los ciudadanos, han reconocido retrasos de hasta 4 y 5 meses para obtener un pasaporte. Estamos hablando de Estados Unidos de América o de un país de latinoamericano. Esas son quejas que hacemos nosotros los venezolanos. La DIEX no me ha dado el pasaporte hace 4 meses. Eso está pasando aquí en suelo estadounidense. Entonces, si está saturado, pon orden en la frontera, que las cosas ya va, que no entren tantos, vamos a organizar lo que tenemos y luego vemos si llegan más. Se trata de eso, de una saturación de todo el sistema y no están respondiendo de la mejor manera. Imagínate, en el caso del pasaporte, bueno, es un viaje, pero el permiso de trabajo que tú dices, imagínate un trabajador sin permiso de trabajo 4 meses y quiere hacer las cosas bien. ¿Cómo lo hace si no tiene la autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos? Claro, así es. Y es que aunque el patrocinante, ese familiar, quiera apoyarlo durante tanto tiempo, se hace muy difícil, porque aquí también se está viviendo la inflación. Gaby, gracias por este análisis, por tus perspectivas periodísticas sobre estos temas que son noticia. Estaremos de vuelta el próximo jueves. Un abrazo. Un abrazo para ti y gracias por regalarme a nuestro Ávila hermoso en pleno amanecer. Así es, ese paisaje maravilloso que nos inunda de nostalgia, pero también de recuerdos muy bonitos. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. En breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV, no se aparten.